¿Por qué? ¿Por qué nunca aguantas? No. Nunca aguantas ni 30 segundos. Perdón. Pues vamos a estar hablando de Pinocho, la película de 1940 de Disney. Pinocho, esta película muy bonita de una marioneta que cobra vida gracias a un hada, pero quiere convertirse en un niño de verdad. Y para eso tiene que demostrar que es una persona buena, que diferencia el bien del mal y todo eso. Entonces en sí la película trata de cómo Pinocho va pues conociendo el mundo y creciendo y pasando por ciertas situaciones que prueban si es bueno o malo. Sí, comete algunos errores, pero al final se redime porque salva a su papá de una ballena y por ese sacrificio que hizo es que la hada madrina lo concede y se transforma en un niño de verdad. De eso va más o menos la película de Pinocho a grandes rasgos. Ahora, a manera de contexto de la película en general, dos datos curiosos. La primera es que es la película de Disney que salió en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Fue la primera película de esa compañía. Creo que hubo más películas que salieron en esa época, pero esa fue la primera película en la Segunda Guerra Mundial. Para ponernos en un contexto como histórico, fue en 1940 esta película. Y es la segunda de Disney. Y es la segunda de Disney. La primera siendo Blancanieves. Así es. Y por otro lado, es la primera película animada en el mundo en ganar un Oscar. De hecho, ganó 2 Oscars. Por mejor soundtrack y otro por mejor canción, que es la canción de Wish Upon a Star, que es la del inicio y que básicamente es la canción de Disney, ¿no? De ya, porque si no copyright. Entonces, es esa la canción. Esas dos ganaron 2 Oscars cuando ni siquiera había existido una categoría de animación en los Oscars. De hecho, la categoría de animación en los Oscars fue hasta el 2000 con Shrek, que fue la primera película que ganó esa categoría de animación como mejor película animada. Pero antes de eso, pues estaba ahí codeando con las otras películas que pues eran live action, y digamos que no sé si desde siempre ha tenido ese estigma la animación como un arte menor, pero pues eso. Entonces, ahora hablando de la película como tal, pues hay bastantes símbolos y bastantes temas como muy interesantes, pero lo primero que me gustaría discutir, y creo que es como lo más evidente que habría que mencionar de Pinocho, es el tema de ser una marioneta y el tema de convertirse en un niño de verdad. Se me hace muy curioso que Pinocho está en la película como una marioneta en gran parte y tiene que demostrar eso, ¿no? La honradez, la valentía y ciertas cosas, y diferenciar el bien del mal para poderse convertir en una persona de verdad. Entonces, para mí, como el símbolo de marioneta primero, es como una persona que no tiene como completa libertad de sus acciones. Es manipulable. Es manipulable. Literalmente lo manipulan con los ojos. Ajá. Y no solo eso, también como la relación que hay entre que Pinocho sea una marioneta y además que Pinocho sea un niño. O sea, un niño como chiquito, ¿no? Sí, un niño como en la, exactamente, como la etapa de la niñez. Habla como de lo frágil o como lo vulnerable que son los niños a esa edad, porque pues uno cuando es niño, cuando está en la etapa de la infancia, pues es muy manipulable y es muy vulnerable, es como una marioneta, o sea, podríamos decirlo como en ese sentido. Entonces podría ser una analogía a la niñez, y que Pinocho haya pasado por todas esas pruebas y haya aprendido en quién sí confiar, en quién no confiar, cuándo hacer lo correcto y cuándo está mal hacer cosas incorrectas. Que haya aprendido todo eso le dio madurez. Entonces ya como que se convirtió en una persona independiente, podríamos decir. Que eso podría ser como el hecho de ser un niño de verdad. O sea, sería como ya es un ser humano independiente que ya puede tomar acciones por su propia cuenta, ya tiene una conciencia, ¿no? En ese sentido, la de Pinocho sería una película de coming of age, que es un como término que se refiere a eso precisamente, como crecimiento o madurez emocional en los personajes. Que igual está muy como no sé, simplificado el que sea independiente, porque la neta al final sigue siendo un niño. Sí, sigue siendo un niño. Pero pero ya no es tan vulnerable como lo era al inicio, entonces, ¿no? espero que se haya aprendido esos traumas que no hayan sido en vano. Sí. Entonces, por ese lado me gusta como ese simbolismo de ser una marioneta y después ya convertirse en un niño de verdad, reflejado con los temas, ¿no? Que está mostrando. Y por otro lado también hay otros temas como más en el sentido ético, en la parte de sobre todo el mentir y el ser tonto o como hacer lo incorrecto, o ser un jackass en inglés, que básicamente es ser un burro, pues, en el sentido de ser un tonto, un idiota, casi terco. Hay otros dos elementos como en cuanto a valores éticos y morales que también se manifiestan físicamente en Pinocho, porque ya sea mentir, se manifiesta con su nariz creciendo y se convierte como en esta analogía de lo que es una mentira, que la mentira como que cada vez va creciendo más y más y más hasta que se vuelve como
como insostenible y perece, ¿no? No, pero la metáfora que dio el hada es que crecen tanto que al final se vuelve tan evidente como la nariz en tu cara. Ajá. Sí, ok. Pero es que también se murió. Sí. Y por otro lado, la parte del burro, pues evidentemente, o sea, se transforman literalmente en burros. Entonces también ahí hay un como intento de la película como más o menos reflejar ciertos valores morales. Y también va de la mano con el hecho de que tenga a Pepito Grillo, que es su conciencia. O sea, no tanto como el ser un ser consciente, sino la conciencia como la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Ajá, como un compás moral, ¿no? Ajá, exacto. Y hablando ya también en la parte moral, porque hay ciertas escenas en la película que se centran como en esa temática, ¿no? Y particularmente la que más noté fue la isla de la diversión, ¿o cómo se llamaba? La isla de los juegos. De los juegos. Ajá, que es donde están ahí todos los niños haciendo relajo. Hay como completamente libertad sin responsabilidad, que podría ser como una isla con libertinaje, podríamos decirlo de esa manera. No hay consecuencias, ¿no? Entonces, pues ahí tú más o menos tenías una lectura de que, o sea, como cuál es la razón por la cual la gente actúa como, o sea, con el bien. Sí, es que se me hizo muy interesante porque cuando los niños estaban haciendo sus destrozos, el tipo que es malo que los lleva para allá, dice una frase que dice algo así como: entre más libertad les das, más se comportan como asnos. Y sí, como que me resonó mucho porque no sé, yo me imagino que debe ser como una especie de debate, pero el hecho de que actualmente en nuestra sociedad existan leyes, exista la policía, exista la cárcel, es más o menos como bajo esa premisa, ¿no? De que si no existe algo que te diga qué hacer y qué no hacer y que tengas consecuencias de las cosas que haces, entonces todo el mundo va a hacer todo lo que quiera y va a ser todo un caos, ¿no? Creo que eso es más o menos. Sí, o sea, como que la idea es, ¿por qué haces el bien? ¿Lo haces porque es bueno o lo hacen porque hay consecuencias negativas? Me estaba yo como cuestionándome si en realidad esos niños que estaban destruyendo las cosas sí querían destruir las cosas como que era un deseo que ellos tenían genuinamente pero no se los permitían sus papás, o si en esa isla están haciendo todos esos destrozos porque sus papás no se los permiten. O sea, como que vienen de un contexto en el que sus papás no les permiten pues romper cosas, pero o sea, a excepción de unos cuantos casos, creo que un niño no necesariamente quiere romper algo. O sea, puede ser en alguna ocasión, pero el clásico como romper la ventana no es porque quiso romper la ventana, sino es porque fue un accidente porque estaba jugando con la pelota. Entonces creo que estos niños de la isla en sí no es que fuera su deseo romper la ventana, sino como en su casa tenían eso prohibido, en ese lugar ahora ya pueden hacerlo. Solamente hacían las cosas porque estaban prohibidas. Ajá. Y no podían hacerlo antes, ¿no? Y ahora ya pueden, entonces hay que hacerlo porque estaba prohibido. Ajá, porque aprovecha el bug, ¿no? Pero me estaba planteando qué tal si no les hubieran prohibido eso, probablemente no lo hubieran hecho, porque no tienen esa atadura, pues no tienen como ese límite impuesto. Pues sí. Aquí podemos andar más, pero sí. Ahí quedó. Sí, Con esto no estoy diciendo que dejen a los niños hacer lo que quieran, nada más me estoy cuestionando ya. Ahora, ya como regresando al tema, se me hace muy interesante en la parte como de simbolismos, que la película, o sea, no solamente está como los símbolos, como el hecho de que están esas imágenes que representan ciertas temáticas de la película, sino que estos símbolos actúan en el cuerpo de Pinocho. Eso es lo que se me hizo muy interesante, se manifiestan físicamente en el cuerpo de Pinocho. O sea, Pinocho es una marioneta físicamente, Pinocho le crece la nariz y se convierte en un burro. O sea, estas temáticas se ven reflejadas en su cuerpo. No sé, se me hizo algo como, órale, o sea, es un personaje que sufre muchos cambios físicos, tanto para bien como para mal. Entonces es algo ahí como raro. Ahora, en cuanto a relaciones, aquí queda bastante evidente para mí que Geppetto es un personaje que desde hace tiempo tenía la cosquilla de tener un hijo y que no se le había cumplido como ese sueño. Porque se nota bastante con su trato con sus mascotas, pero específicamente con su gato, porque le da un trato más allá de solamente ser una mascota. O sea, sí lo trata como un hijo, la verdad. O sea, más o menos, porque no lo humaniza. Y no lo cría, por ejemplo, no le enseña, pero sí le da un trato mucho mejor que otras personas en la época. Sí, pues yo diría que está cerca como de humanizarlo, pero todavía no. Pero sí, porque le hizo su camita, le hizo su silla para que comiera junto con él. Entonces como que hay ciertas como tendencias que fácilmente lo podrían llevar. Pero definitivamente se nota que por el hecho de que tuviera mascotas había como una especie de necesidad o un interés por parte de Geppetto de cuidar a otro ser vivo. Y bueno, el haber hecho ya como la marioneta que es Pinocho y haber deseado que fuera un niño de verdad y
y haberlo, cuando ya se hizo un niño de verdad, haberlo adoptado como si fuera su hijo, o sea, obviamente termina de reforzar esa idea de que Geppetto ya por sí tenía esa noción, ese interés. Sí, que está, no sé si raro, pero o sea, nunca lo dice explícitamente. No. Pero porque tampoco sabemos por qué nunca tuvo hijos. Sí, exacto. Entonces no conoció a la persona indicada. Quién sabe, ¿no? Sí. Y en general, Pinocho, su relación tanto con Geppetto como con Pepito es una relación de padre e hijo. Con Pepito y Pinocho queda muy claro y hasta Pepito le dice que es como su padre. Yo te voy a guiar, ¿no? Yo te voy a guiar, porque es una especie como de figura, como un compás moral, de guía, pues, ¿no? Pero no solo eso, también en el doblaje en inglés se refiere a él como hijo. O sea, siempre le dice son a Pinocho. Creo que en español también le llega a decir, pero no tanto. No tanto. Yo me imagino por el lip sync. Sí, exacto, no tanto, pero sí también le dice en español hijo. Y por otro lado, pues, o sea, obviamente como Geppetto es como su padre, porque físicamente parece más como su padre, es más grande que él y como que tiene este rol como del que provee de la casa. Cuidador. Digamos que mientras Geppetto tal vez es como el padre en ese sentido de como proveer cosas, Pepito es más como el padre como de crianza, como en un sentido más como emocional, y tal vez Geppetto como en un aspecto más superficial, o por lo menos así se manifestó en la película. Ahora, en el aspecto del storytelling, ya como la estructura narrativa de la película como tal, ya se nota como una diferencia más abismal, diría yo, entre Blancanieves y esta de Pinocho. Hay una mejora. Ya tiene una historia, ya tiene escenas, ya no hay escenas que se clavan tanto como en una sola situación, como en Blancanieves, donde nada más veíamos a los personajes caminar, a hurtadillas, lavarse las manos. Como acciones muy cotidianas que no avanzaban con la historia. Aquí sí, ya como las escenas ya van avanzando. Ahora, lo que todavía no tiene del todo Pinocho, y tampoco se trata así como de que si está bien o está mal, simplemente como... Es una observación de cómo es. Como actualmente las historias como que no suelen ser así, o es como una regla que en este caso como que la película rompió, pero bajo como las tendencias actuales de storytelling. Y es que algo que hace mucho en storytelling es como introducir elementos para que después aparezcan. O sea, como que no se permite tanto como que pasen cosas de la nada. O sea, como que eso como que a la audiencia no le termina de encantar. Y tú sentías que con lo de la ballena fue un elemento que apareció muy de la nada. Sí, o sea, lo de la ballena sí es como de repente Pinocho ya va a llegar a su casa, es como, papá, ya llegué, y ya se va a solucionar todo, y es como, no mames, no está en la casa, ¿qué pedo? Llega una carta del cielo y le dice que se lo tragó una ballena, y es como, ¿qué? Sí, es como muy random, de la nada. Entonces, ese tipo como de cosas es algo que actualmente ya a la gente le sabría mal, porque es como de, oye, pero ¿por qué me sacas esto de la nada? ¿Qué pedo? ¿Una ballena gigante qué? ¿De dónde salió? Yo quiero saber cómo rayos llegó Geppetto ahí, o sea... Eso sí, se genera muchas preguntas. Es como, ¿por qué? O sea, estás buscando a tu hijo, ¿por qué te metes al mar? ¿Por qué piensas que tu hijo está en el mar? ¿Qué pedo? Y bueno, ahora pasando a otro aspecto que en este caso sería la animación. En ese momento la animación de Pinocho yo creo que todavía, o sea, se mantiene hasta la fecha. Está muy bien ejecutada, o sea, como ya está en un nivel muy muy intenso. Particularmente creo que lo que más me gustó de esta es como la parte de los efectos, o sea, como el agua, las transformaciones, los brillos de la magia. Y también había como otros tipos de efectos, como de cuando están abajo del mar o cuando Pinocho camina a través de la pecera y como que se deforma. Y entonces se animan para dar como esa ilusión de formar cómo se ven las imágenes deformadas a través del agua. Entonces, o sea, esa parte como de animación creo que se logró a un muy buen nivel, y en su momento también es como que les voló la memoria a la gente. Sí, que no sé si sería malo o bueno, porque cuánta explotación hubo ahí, ¿no? Sí, quién sabe, o sea, es una película que no debería de existir porque... No con esa calidad. Y no con ese presupuesto. Pero bueno, ese es otro tema. Ya pasó. Ahora, por otro lado, se me hace interesante también otro elemento, y ese es el aspecto de la rotoscopía. Ahora, la rotoscopía específicamente es una técnica de animación que consiste en grabar a una persona en la vida real actuando y después calcas la silueta de esa persona, y ya una vez calcada, pues nada, o sea, te ahorras la animación básicamente. Sí, nada más le pones como la ropita del personaje y ya. Los detalles, la expresión del personaje y así. Es como animación calcada, ¿no? Es animación calcada básicamente. Entonces, rotoscopía fue una técnica que utilizaron anteriormente en la de Blancanieves. Con Blancanieves, con la hada, de hecho con el príncipe, con los humanos como más proporcionados, digamos. Entonces, por ese lado había sucedido como habían usado esa técnica de rotoscopía y ya. Pero aquí la técnica de rotoscopía solamente quedó para un solo personaje, que en este caso fue el de la hada, que le concede la vida a Pinocho y que ocasionalmente aparece. Entonces aquí se me hizo interesante porque yo creo que no fue intencional. Sin embargo, eso sí sucedió. Y es que la rotoscopía fue como una técnica que utilizaron para representar, yo diría tal vez como belleza o algo así
como de gran importancia, como gente como muy importante, ¿no? No sabía muy bien cómo ponerlo. Pero a mí se me hace interesante que la animación, la técnica de animación que utilizas para ciertos personajes va a ser más allá de una técnica simplemente y sirve como, tiene un doble papel, porque también tiene un papel como de un significado, también tiene un papel como de un simbolismo. Específicamente tengo un par de ejemplos. Steven Universe, en la película Spinel la animaron muy diferente a los demás personajes, la animaron como los personajes de las caricaturas viejitas, como del estilo Robert Hoss. Particularmente la querían animar de esa manera porque querían demostrar que Spinel, a diferencia de los demás personajes, se había quedado en el pasado. Entonces ahí la técnica de animación servía para demostrar un punto, además en la historia. Sí. Ahora, en Spider-Verse, a Miles Morales lo animaban al inicio de la película entrecortado, pero después, al final de la película, ya lo animaban fluido. ¿Por qué? Porque al inicio de la película era torpe como Spider-Man, estaba aprendiendo, pero ya después aprendió a ser un Spider-Man. Entonces la técnica de animación como tal se convierte en una herramienta misma para poder dar algo o darles otra carga simbólica a la película, y aquí creo que más o menos medio pasó, pero creo que fue un accidente. O sea, creo que fue un accidente, pero se me hizo interesante que la rotoscopía la utilizaban para ciertos personajes como grandes, bellos, importantes, ¿no? Que en este caso era la princesa, el príncipe, la bruja, y en este caso final, la bruja cuando era bonita, porque cuando se convierte en anciana ya no es rotoscopía. Pierde su animación de rotoscopía. Y en este caso de la película, pues la hada. Y ya por último, vamos a hablar ahora de la película, pero ahora vista con valores modernos, porque pues en su momento pues había ciertos valores que la sociedad valoraba más por encima de otros, y ahorita ya se puede ver pues, la película de otra manera. Entonces pues vamos a hablar un poquito sobre eso. Específicamente con el hada, ahí hay como un tema así como medio raro, y es que el hada le concede la vida a Pinocho, pero le pone la prueba de que debe de demostrar que es digno de ser una persona, un humano, tiene que ser digno de ser un humano. Entonces aquí a mí se me hizo muy raro y puso ciertas condiciones. Le puso la condición de que tenía que tener virtud, ser valiente y distinguir el bien y el mal o algo así. Ser generoso. Unselfish, no sé cómo. Sí, no egoísta. Ajá. Entonces a mí se me hace raro que la idea se supone que debería ser que la vida es valiosa por ser la vida en sí misma. O sea, toda vida es valiosa nada más por el hecho de ya ser vida, no tiene que ganarse esta no vida. Tiene que ganarse el tener el valor de vivir. Y aquí pues la hada como que está diciendo, hey, es que si no eres así, asá, no deberías de vivir, no deberías de ser un ser humano. Entonces casi como diciendo, si eres cobarde, pues no tienes no puedes ser un humano, vales menos que un ser humano, o no mereces la vida, básicamente es lo que está diciendo la hada madrina. Entonces está medio raro, a mí se me hace pues como que medio peligrosa esa noción, y la hada madrina en ese aspecto sí fue como de, ¿qué onda? ¿Estás bien? ¿Por qué andas poniendo eso como condiciones? No deberías de condicionar la vida en ese sentido. Y por otro lado también la otra cosa que se nos hace raro es que ponen a Pinocho como el responsable de que debe de ganarse la vida, pero no hay Geppetto como el responsable de la vida de Pinocho en ese sentido, porque Pinocho es un niño, pero es un niño como recién nacido. Sí, o sea, apenas lleva un día de nacido y ya Geppetto lo está como, órale, vete a la escuela, y lo manda solo, y es como... Y sí, el ser generoso, el ser el distinguir el bien y el mal es responsabilidad completamente de que está a cargo de ese niño. De la crianza que le da Geppetto. De la crianza que le da Geppetto. A Geppetto le tienen que decir, oye, conviértelo en un niño de bien para que lo pueda convertir en un humano. O sea, sí vas a poner condiciones, ¿no? Sí. Pero no a Pinocho, porque Pinocho... De hecho, muchas de las cosas malas que hace Pinocho son o por ignorancia o porque fue manipulado. Y ninguna de esas dos cosas son culpa de Pinocho. Sí, y de hecho ahora vamos a hablar de otro aspecto, que es cómo tratan a Pinocho varios personajes y la película misma, que me parece que no debería de tratarse de así. O no debería de, o sea, como que perdónale más cosas, es un niño, o sea, como que se le está tratando muy severamente a un personaje que no debería de ser tratado tan severamente. Entonces creo que de entrada le están dando muchísima autonomía a Pinocho, que es un niño pues recién nacido básicamente, cuando pues eso requiere de atención, requiere de cuidado y requiere de guía. O sea, Geppetto lo deja salir de su casa y que vaya él solo a la escuela cuando no sabe ni dónde está la escuela, no sabe qué es la escuela ni por qué tiene que ir a la escuela, o sea, no sabe que no tiene que hablar con extraños, no sabe nada, o sea, Pinocho no sabe nada. Y Geppetto lo trata como si ya supiera muchas cosas, pues si ya pudiera cuidarse por sí solo. Y pon tú, o sea, igual y le dijo dónde quedaba la escuela, le dio direcciones, ¿no? Pero igual mandarlo solo sí es una irresponsabilidad. Igual, sobre todo siendo un muñeco viviente, o sea, sí es algo, precisamente por eso es que el honrado Juan se lo agarra, porque es como, uy, esto es... Además era algo sorprendente dentro de su como mundo. No manches, no puedes dejarlo ahí solo, porque puedo entender que tal vez antes, no sé, no
no había tanta inseguridad en el sentido de que sí, los niños podían estar más tiempo jugando fuera y todo eso, pero este sí es un caso especial, no es cualquier niño. Pinocho, o sea, los niños que ya salieron afuera es porque cuando fueron recién nacidos sí tuvieron el cuidado de sus padres y poco a poco fueron aprendiendo cómo es que están afuera, y Pinocho no, fue así. Sí. También lo que tú mencionabas, Pinocho pues no sabe ni qué es el bien ni qué es el mal, entonces la película lo castiga severamente por cosas que no sabía que estaban, o sea, ni siquiera le dieron, o sea, no le dieron la opción de saber que eso, pues, o sea, como... De elegir hacer que algo estaba mal, o sea, él no sabía que estaba mal. Él hizo cosas, pero no sabía que estaban mal, entonces como por qué lo castigan por hacer algo que estaba mal, ¿no? Y tú comentabas algo muy interesante, a mí me gustó mucho. Tú decías que Pepito Grillo no lo trataba como persona Pinocho, pero que el honrado Juan sí lo trató como persona Pinocho. Sí, es algo muy relacionado a lo que es el adultocentrismo y cómo se le subestima a los niños simplemente por ser niños. Porque sí, yo analicé que Pepito Grillo en realidad no era un guía, nada más le decía haz esto, no hagas esto, pero no le explicaba por qué tenía que hacer esto y por qué no tenía que hacer eso, no le explicaba por qué tenía que ir a la escuela, nada más como no, mira, dile al honrado Juan que muchas gracias, pero no, que tienes que ir a la escuela. Pero no por qué, a diferencia del honrado Juan, él sí le explicó, le dijo, mira, vas a ir al teatro, vas a ser muy famoso, vas a tener mucho dinero, o sea, sí lo convenció. Y le daba argumentos. Le daba argumentos para decir, no mames, pues yo sí quiero ser actor, está súper chido esto, ¿no? Y sí, o sea, el honrado Juan lo hizo a base de engaños, también lo manipuló, pero sí le dio un trato, o sea, trató a Pinocho como si fuera un individuo que tiene sus propias motivaciones, sus propias ambiciones, y es como, mira, te voy a como dar ahora que tú sigas este objetivo, o sea, que verdaderamente Pinocho quiera ser un actor. Pepito Grillo no hizo eso con Pinocho, nada más por ser su inferior, le dio la orden de ve a la escuela. Tienes que hacerme caso, porque yo soy tu conciencia y tienes que ir a la escuela. ¿Por qué? Sin cuestionar, nada más porque sí. Porque sí. Eso fue como el problema ahí, tanto como con Pepito Grillo y Gepetto también. Sí, es algo que pasa mucho con los niños en la actualidad. Que nada más como, no, vete a dormir. ¿Por qué? Porque yo lo digo porque soy tu madre. Como, ay, no manches. Está mal. Oye, no. Exacto. Explícale. Ahora, por otro lado, la película como tal, y la historia en general, ¿no? Pero me refiero, la película como tal, pone la culpa en Pinocho por todos los actos que comete y no como en sus abusadores. Y eso también está como que, porque, o sea, Pinocho va al teatro y Stromboli lo secuestra, básicamente. Y se lo va a llevar para, pues, hacer dinero con él, porque pues es una marioneta viviente y pues eso está chido, ¿no? Entonces, o sea, la película le castiga a Pinocho, fue como, pues fue tu culpa, güey. O sea, ¿por qué te andas metiendo ahí con gente? Y no castiga a Stromboli, que fue como de, o sea, lo que estuvo incorrecto fue haber perseguido su sueño, que recién se le implantó de ser un actor, pero no que el otro güey lo haya secuestrado como tal. Y que anteriormente lo haya manipulado para llegar con ese güey que lo secuestró. O sea, eso no estuvo mal, estuvo mal Pinocho. Entonces es como también un poco raro. Igual también con el otro caso, ¿no? Que también fue el otro güey que pues, secuestra niños, los manipula, los lleva a la isla y después los convierte en burros. Y por haberse portado mal. Y el que estuvo mal fue Pinocho y no fue el güey que anda haciendo trata de personas. Y los niños en general. O sea, porque precisamente cuando ya están convirtiéndose burros y los están metiendo a cajas y todo eso, este men dice algo así como, querían divertirse, pues ahora tienen que pagarlo. O sea, les está echando la culpa a los niños por haberse divertido cuando, güey, tú eres el adulto consciente que los manipuló para que hiciera eso, o sea. Así es, y de hecho ahí está bastante interesante porque, o sea, como que también desde la perspectiva, o yo diría como desde la psique de ese villano particularmente, es que él como que justifica el hecho de que los transforma en burros porque primero se portaron mal. Es como, es que se portaron mal y ahora yo los estoy castigando. Pero es como, ay, güey, o sea, tú los manipulaste para que se portaran mal, generaste todas esas condiciones para que pasara eso y además eres tú el que está convirtiéndolos en burros y lucrando con sus vidas. Entonces como, pero él solito se está como que eximiendo de la culpa porque es como, no, pues yo los estoy castigando. Sí, o sea, entiendo de dónde viene como todo este razonamiento, estos cuentos de antes que la gente que no sabía criar a los niños prefería asustarlos diciendo, no, mira, si te portas mal te vas a convertir en burro, También. O sea, porque de ahí viene, porque precisamente lo que dice el malo cuando le dice al honrado Juan es como, yo colecciono niños estúpidos, que no les gusta ir a la escuela, que no se mete con los niños no se mete con los niños buenos, ni los inteligentes, pero por ahí viene como más o menos la lógica, pero está mal. Asustar no es lo mismo que criar. Sí. Ya, ahora, así como en
retrospectiva y viendo como las cosas que le pasaron a Pinocho, la neta es que Pinocho debería estar muy traumado. Demasiado. En la vida real, después de haberse convertido en un niño, tendría que ir a terapia porque pasó por varios traumas. O sea, fue secuestrado como 2 veces en la misma noche casi. Fue comido vivo por una ballena. Y casi tuvo se convertido en burro. y casi pierde su humanidad al ser convertido en un animal. Porque yo no podría imaginarme cómo sería perder tu humanidad y ver como a tus compañeros transformarse en burros. Porque vio como su amigo, su mejor amigo, que él decía en ese momento que era su mejor amigo, a Polilla, se transformó en un burro. Es como de, eso te deja marcado, eso te deja mal. Y también creo que lo que digamos que prueba que pierden la humanidad, que no son humanos convertidos en burros, sino son burros, es que dejan de hablar. Ajá. Como que pierden la capacidad del lenguaje. Ajá. Y los que no los separan, ¿no? Como, estos no me sirven porque todavía son personas. Ajá. Sí, pierden la humanidad. La neta sí está muy traumatizante ver eso. Sí. Ya como igual viéndolo con valores más actuales, hay otra como comentario que me gustaría decir y que creo que no. A ver, tranquilos, esto es solo un comentario, es nuestra opinión. Sí. Si no lo creen está bien, sí. está bien. Pero una lectura que tengo, y es que la verdad la misma película pone las piezas para que se pueda leer de esa manera. A veces como ahí está, güey. Es que Pinocho viene de una familia, o sea, su familia es homoparental y tiene 2 papás Pinocho. Sus papás son Gepetto y Pepito, y la película lo dice explícitamente que Pepito es como su figura paterna y a Gepetto se le refiere como su figura paterna. Entonces está curioso porque yo creo que fue accidente. Obviamente fue accidente. Pero Pinocho tiene 2 padres, es una familia homoparental, irónicamente. Entonces, no sé, está curioso. Pues bueno, esos son nuestros comentarios, nuestra lectura respecto a Pinocho. Pinocho es una de mis películas favoritas, la verdad. Me encanta, amo el personaje de Pinocho. Es un niño muy hermoso, muy dulce. Lo tengo aquí en mi cocoro, entonces por eso disfruto mucho la película. Estuvo bastante cool, estuvo padre, la verdad, como ver la película otra vez. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Bye bye, los queremos.